31 de marzo, hablando de política, esta jornada con nuestro primer invitado de la mañana, Oliver López Cano, está con nosotros en estudio. Oliver, ¿qué tal, Carlos? gracias por acompañarnos acá. Gracias a ustedes. Les voy a hacer una pequeña introducción para que no sepan quién es Oliver López Cano, que la semana pasada estuvo dando una rueda de prensa donde, bueno, habló de la necesidad de reconfigurar desde el punto de vista político la estrategia de la oposición. Oliver López Cano, bueno, me dice, estuvo 12 años, ¿no? En 20 de Venezuela. Sí. Viene de estar allí. Desde afuera, puedo decir, fue una figura de esas importantes dentro de la primaria junto a María Corina Machado. En el camino hacia el 28 de julio también estuvo allí acompañando todo ese proceso. Y hoy dice, bueno, hay que cambiar lo que está pasando. ¿Qué pasó? ¿Cómo se llega a esa reflexión después de 12 años ahí en esta corriente y estar, no, como digo, o sea, es una de las figuras allí? Yo diría que de ese equipo, Claudia Macero, Richard Blanco y Oliver López, que estaban allí en la parte comunicacional de todo esto. Sí, no, bueno, mira, como bien lo dijimos el día del lanzamiento del Movimiento Cívico por Venezuela, nosotros nos abocamos justamente, digamos, a la renovación de las bases políticas del país, que es muy importante. Nosotros llevamos además, Carlos, transitando por la actual clase política durante muchísimos años, ¿no? Y yo creo que es evidente que ante esta coyuntura tan delicada en que estamos enfrentando hoy los venezolanos, en lo político, en lo económico, en lo social, también existan otras vías, existan otras propuestas, que sea la ciudadanía que se aboque al debate, al diálogo, al entendimiento y que podamos nosotros destrancar, ¿no?, esto en lo que nos han entrampado durante muchísimo tiempo. Nosotros creímos y confiamos por demás en el accionar, en la narrativa de la clase política que fue presidida en aquel momento por muchos líderes políticos que pasaron también por allí y que hoy de momento está representada pues por María Corina Machado. En todo caso, nosotros hemos sido muy claros en seguir digamos, hacia adelante, ¿no? Nosotros no podemos seguir inmersos en el letargo, no podemos seguir, digamos, esperando el mal llamado milagro extranjero. Todo lo contrario, yo creo que la ciudadanía, quienes los que estamos acá en Venezuela, somos los que sufrimos los embates de las penurias que estamos atravesando y, por supuesto, es necesario, como bien dije al principio, abocarnos a eso, pese al trayecto que hayamos podido tener, que reconocemos además que venimos de esas bases, que aportamos nuestro capital, que aportamos nuestra humanidad, que aportamos nuestro tiempo, nuestra vida, nos sacrificamos por más de una vez, sí lo reconocemos, lo avalamos, pero también es momento ya de abrir los espacios y que la gente verdaderamente sea escuchada y más, como bien dije, en este momento tan crítico que nos encontramos. Estamos hablando ya a más de 8 meses del 28 de julio y a casi ya 4 meses del 10 de enero. Fechas que esa oposición, que este sector político del país se planteó como unos hitos importantes. El 28 de julio se vendió la expectativa de un sector que iba a ocurrir un cambio político, y el 10 de enero posteriormente, aunque no se reconoció el resultado emanado del CNE y del TSJ, también se planteó como un hito importante en esa ruta. ¿Cómo esos dos factores juegan hoy en este sentido? En la idea de cambiar, de dejar que la base sea la que decide. Es decir, la gente ya dejó de esperar que estos hechos cambien la realidad política del país. Bueno, obviamente hay que reconocer que en efecto hay letargo, digamos, pero un letargo impuesto porque obviamente la narrativa que se ha materializado ha sido esa, es decir, quédense en su casa esperando a ver qué sucede. O sea, yo creo que ante la improvisación, ante el letargo, ante el chantaje y la manipulación en la cual hemos sido víctimas todos nosotros, yo creo que no podemos seguir inmersos en ello. Yo creo que aquí hay que plantearse una ruta donde en efecto podamos destrancar este juego. ¿Qué pasa? Como tú bien lo dices, sí, aquí se vendió por demás el nivel de expectativa en torno al 10 de enero. Aquí se dijo hasta el cansancio, hasta el hastargo se dijo que el 10 de enero iba a venir el Mundo González Urrutia a juramentarse. Después lo que se vendió en torno al 28, ¿no? Como tú bien lo dices, ya van 8 meses del 28, casi 4 meses del 10 de enero. ¿Qué más podemos seguir esperando? ¿Qué más podemos seguir aguantando los venezolanos si no es de agotar, digamos, lo que tengamos en nuestras manos, que es la propuesta
el voto, que esta vez ahora es malo cuando antes sí era bueno, porque esa es otra, que hay que plantearse también el hecho de la cronología electoral, las veces que nos han dicho cuándo es bueno y cuándo es malo votar, cuándo es bueno, cuando conviene el escenario, la narrativa, los líderes y el momento, y cuándo es malo, cuando no conviene, pero lo mismo decían bajo los mismos argumentos, bajo el mismo sistema y bajo las mismas condiciones y bajo las mismas reglas y bajo los mismos actores, que el 28 sí era bueno, pero resulta ser que las que vienen ahora entonces son malas. Entonces, mira, en torno a esta diatriba, en torno a este nivel de incoherencia, yo creo que es importantísimo que los venezolanos nos planteemos una ruta en ver cómo, en base digamos, a esos planteamientos genuinos de la ciudadanía, y hablo de la ciudadanía, no cualquier mortal, o sea, hablo de la ciudadanía que comprende la sociedad, es decir, los gremios, las universidades, las amas mucho de más casa, allá de los partidos tradicionales. Por supuesto que sí, entonces digamos que esa ha sido nuestra propuesta inicial, desde luego, para que nosotros, como bien dije al principio, podamos destrancar esto en donde nos han entrampado. ¿Cómo ve Oliver López Cano esta idea en la calle? Porque las redes sociales y por supuesto el mundo político, bueno, nos insiste en la teoría de que, bueno, que nadie va a participar en estas elecciones del 25 de mayo porque no hay condiciones y después del 28 de julio el CNE está en mora con el país y no se puede votar hasta que el CNE resuelva. ¿Eso está así en la calle o es un tema más de redes sociales? Mira, bueno, ahora Carlos, que lo ves del otro lado, ¿no? Bueno, a nosotros desde el 2018, es muy importante que lo que haces mención, desde el 2018 nosotros se nos dijo hasta más no poder que aquí se había cerrado toda ruta electoral posible, que aquí no había chance de dialogar con el gobierno, que aquí no había chance de abocarnos a elecciones, que aquí no se podía hacer ya nada, que aquí estaba todo cerrado. Era imposible tan siquiera pensar en unas elecciones en este país. ¿Qué pasó? Nos abocamos a unas elecciones. Entonces, yo he dicho y he mantenido, y ojo, y yo quiero dejar muy claro esto, esta postura, digamos, de encarar y de afrontar la realidad en torno a la clase política tradicional no es nueva. Ya lo hicimos con el interinato. Cuando aquí se nos prometió un mantra que nunca llegó, yo no estoy mintiendo, eso se prometió, nunca llegó, nunca se materializó. Claro, ¿Qué cese hacíamos? de usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. ¿Qué hacíamos? ¿Esperar el letargo entonces de esa materialización del mantra? No, nosotros como ciudadanos empezamos a levantar el tono, empezamos a pronunciarnos, empezamos a elevar nuestro disgusto, porque obviamente fue una ruta que se planteó pero que no se materializó. Exactamente lo mismo está pasando ahora. Se planteó una ruta en torno al 28, no se ha materializado. Se planteó una ruta en torno al 10 de enero, no se ha materializado. No, es que ya sabíamos cómo iba a pasar la cosa. Bueno, pero es que justamente para que entonces se vende una vez más, como ya pasó en el pasado, que lo único que creó fue desesperanza, sosiego, incertidumbre, porque entonces se elevó el nivel de expectativa de esa forma tan irresponsable, si sabía de alguna u otra manera lo que iba a pasar. Pero entonces uno dice esto y uno va en contra de la narrativa, uno va en contra del liderazgo, uno va en contra de las personas que están echándole un camión que no se le quita. Entonces no es posible. O peor aún, hay todo tipo de señalamientos. Dicen que lo compró el gobierno, se volvió alacrán, se volvió colaboracionista, cohabitador, ¿sabes? Cualquier cantidad de... Yo creo que aquí están más que detallados quiénes son los verdaderos alacranes. Yo creo que aquí están más que detallados quiénes son los que han estado inmersos en letargo. Porque esa oposición irresponsable, esa oposición que ha fracasado en su accionar, si nos plegamos a esa narrativa, pues entonces aquí habríamos que digamos que desplegar sobre la mesa lo que aquí pasó durante los términos del interinato, que fue lo que pasó en el Cucutazo, que hasta la Fiscalía de Colombia, por orden del propio Juan Guaidó, mandó investigar dónde fueron a parar esos $90.000 cuando la recaudación del Cucutazo, en qué llegó a parar esas cuentas de las ONG, en qué llegó a parar por fin, se iría a desclasificar por fin los archivos de la USAID, cómo viven ellos afuera, porque si aquí nos vamos a la narrativa de la desclasificación y de los señalamientos y las tildaderas, yo creo que aquí no hay hueso sano. Entonces, quienes sí tenemos nuestra conciencia tranquila, quienes hemos apostado en el país, quienes seguimos haciendo política en el país, que lo decía un señor del Valle la semana pasada, no saben lo difícil que es dar la cara en torno a esta coyuntura política que estamos atravesando hoy los venezolanos. Estamos entrampados en el medio a hacer política en este país, lo difícil que es para nosotros seguir adelante. No es fácil. Es un momento bastante épico el que estamos viviendo, no es cualquier cosa, porque no es solamente lo político, Carlos, es lo económico, es lo social, es lo cultural, es lo educacional. Entonces nosotros, además hoy la gente también tiene puesto su énfasis, ¿no?, en el tema económico. Claro, por supuesto. Entonces no podemos seguir, obviamente, como bien lo he dicho, inmersos en ese letargo. Es irresponsable por demás, repito, que aquellos quienes venimos de las bases, que en su momento sí fuimos útiles,
Cuando éramos útiles, ahí sí, no, eso es maravilloso, hay que seguir para adelante, vamos a echarle pichón. No hay que ir a votar, no vamos a votar. Hay que ir a votar, bueno, pues vamos a votar. Pero ahora que estamos cambiando, obviamente, el discurso, porque, repito, esta postura no es nueva. Nosotros venimos objetando esta clase política fracasada desde el 2019, cuando el interinato. Lo que pasa es que ahora se quedan sorprendidos. O sea, ¿qué esperan? O sea, que nosotros sigamos en los lineamientos, que aquí digamos amén a todo lo que diga la clase política, el sector opositor del país. No, pero ¿por qué? Si hay ciudadanía que también quiere proponer y quiere de alguna manera, digamos, formar parte de los espacios políticos de este país. Tú no puedes hacer política si no estás dentro de la política. ¿Cómo destrancas el juego? Bueno, pero algunos pueden ser escépticos porque estamos hablando de 12 años acompañando esta iniciativa, ¿no? Vamos a hablar de eso de regreso, porque hay otros temas allí. Son 12 años acompañando a quienes, bueno, han planteado la abstención, las sanciones, intervención militar, una suerte de cooperación internacional y todo esto. ¿Cómo está Oliver López con todos esos temas que también, bueno, forman parte de esa narrativa que se apoyó y que hoy, bueno, con la ley Simón Bolívar y con la idea de participar, bueno, hay que ver cómo se enmarcan, ¿no? Lo conversamos a regreso de la pausa, 7 de la mañana con 13 minutos. Recuerden que ustedes pueden participar. En redes sociales estamos con el usuario @primerapágina.